Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy se tocará el tema de bioética, nociones de dignidad y persona. En la sesión del día de hoy estaba programada la doctora Paulina Rivero Weber, pero debido a un contratiempo no podrá estar el día de hoy con nosotros acompañándonos, y quien dará la sesión será un servidor, Ángel Alonso Salas, quien estudió la carrera de filosofía en la UAM Iztapalapa, hizo estudios de maestría y doctorado en filosofía en la UNAM y posteriormente hizo un segundo doctorado en la Facultad de Medicina en bioética. Y actualmente soy secretario académico del Programa Universitario de Bioética y mi adscripción es el CCH Azcapotzalco, en donde soy profesor de tiempo completo. Y bueno, es para mí un gusto estar con ustedes en esta sesión y confío en que lo que vamos a ver el día de hoy permita detonar muchas preguntas, inquietudes y reflexiones acerca de lo que es la bioética. Vamos a ir comenzando con el PowerPoint. Les pediré que ustedes vayan haciendo las preguntas que consideren pertinentes para irlas contestando en la medida de lo posible en tiempo real y poder establecer un diálogo aunque sea a la distancia. Y bueno, hagamos una breve recapitulación de lo que han sido las sesiones anteriores. En primer lugar, se vio la cuestión de la bioética, su aparición, su quehacer y los grandes problemas que se abordan. Se habló acerca de la manera en la cual la bioética habla de principios y cómo retoma ciertas corrientes éticas. En estas corrientes éticas se abordan desde distintas disciplinas algunos problemas que son de gran interés para cada una de nosotras y nosotros. Habíamos visto en algún momento, con las sesiones anteriores, los tres grandes problemas que aborda la bioética. Problemas relacionados ante los dilemas o problemas al inicio y fin de la vida, que tiene que ver desde el estatuto ontológico del embrión, la cuestión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, donación de órganos, hasta hablar sobre eutanasia y suicidio asistido. En todos estos dilemas y problemas lo que vemos es una serie de situaciones dilemáticas que desde la bioética, que tiene un carácter laico, casuístico e interdisciplinario, nosotros podemos reflexionar sobre posturas a favor y en contra, encontrando un diálogo sobre los motivos que llevan a una persona a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia existencia, sobre el quehacer de la bioética. En un segundo rubro, hemos visto que se abordan temas relacionados con la técnica, la ciencia y la tecnociencia. ¿Hasta dónde son los límites que tenemos en el uso de la ciencia y la tecnología? ¿Qué tan legítimo o qué tan viable es el uso de transgénicos, de clonación, de eugenesia, de fertilización in vitro? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a estas tecnologías? ¿Todas las tecnologías son en beneficio de la especie humana o de otras especies? ¿Cómo podemos utilizar la ciencia y la tecnología para mejorar el medio ambiente? Pero también tenemos las cuestiones sobre transhumanismo y ver esta situación de prolongar lo más que se puede la vida con cierta calidad que se tiene. De igual forma, nosotros también con estos problemas de el uso de la ciencia y la tecnología podemos pensar su relación con un tercer rubro de problemas que tiene que ver con los animales y los ecosistemas. A esto se ha denominado ética ambiental y zoética. ¿Cuáles son las consideraciones morales que tenemos nosotros hacia los animales no humanos? ¿Cuáles nuestros deberes y obligaciones hacia otros seres sintientes? ¿Debemos darles derechos? ¿Debemos darles obligaciones? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y también las cuestiones que como especie han impactado en nuestro planeta, en nuestro hábitat, en el calentamiento global. Estos son temas de ética ambiental. Y todos estos tres grandes temas que les he dicho, los iremos viendo a lo largo de estas sesiones de esta cátedra. Asimismo, también vimos problemas relacionados
con la cuestión de la aplicación de las corrientes éticas. Como algunos de ustedes saben, la bioética se aplica en los comités de ética de investigación, en los ICUALES, en los comités hospitalarios de bioética, y se busca tener herramientas para dar fundamentos a ciertas opiniones, a ciertos dictámenes, a ciertas decisiones que se deben de tener. En este sentido, la ética es muy importante para poder hablar acerca de la importancia que tiene la fundamentación y reflexión sobre estos temas que anteriormente había dicho y que de la mano de la ética podemos encontrar posibles soluciones. Habíamos visto en la segunda sesión los problemas sobre el utilitarismo. Habíamos hablado sobre la ética de las virtudes y también se habló sobre el formalismo kantiano. Estas corrientes éticas nos permiten reflexionar acerca de los principios de la bioética. Y a lo largo de las discusiones de bioética hemos visto y seguiremos viendo que tenemos a Hans Jonas, que están hablando del principio de prudencia y de responsabilidad, o bien a Childress y Beauchamp, que hablan del principialismo en la bioética, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que son los problemas que nosotros podemos abordar en la bioética. Ahora bien, una vez que ya tenemos este armazón conceptual y teórico para poder argumentar posturas a favor y en contra, nos hemos puesto a reflexionar acerca de problemas en específico. En la última sesión habíamos visto el problema de hablar sobre la bioética y el género. Habíamos hablado sobre las cuestiones de la cultura de la paz y de la ética de la no violencia, como frutos también o temas afines a la bioética. El día de hoy, en este andamiaje que estamos construyendo en colectivo, vamos a reflexionar acerca de las nociones de dignidad y persona. ¿Qué entendemos por persona en bioética? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de animales no humanos? ¿A qué nos referimos con el término vulnerabilidad o dignidad? Serán las cuestiones que veremos en esta sesión. Pero reflexionemos en primer lugar cómo va surgiendo esto. Y retomaré lo que se ha visto con la maestra Alcázar, con la cuestión sobre Kant y el formalismo. En esta sesión, con la maestra Jacqueline Alcázar, se había hablado acerca de la importancia que tiene Kant, la importancia que tienen los imperativos categóricos. Ahondemos un poco de ello para reflexionar su implicación que tiene con la bioética. El formalismo es una de las corrientes éticas que se suelen emplear en la bioética. Hoy hablaremos de dos corrientes éticas que también se ocupan en este discurrir de la bioética, el personalismo y el formalismo. En el formalismo, o la ética material de los bienes, tiene que ver con la manera en la cual el sujeto va adquiriendo la autonomía. Es decir, Kant lo que está planteando es de que la mayoría de las personas somos sujetos heterónomos y no tenemos una libertad absoluta y completa. En el camino de nuestra formación humana, nosotros vamos adquiriendo las normas, los principios, los valores que guían nuestro quehacer y nuestra conducta en la sociedad y en la ética. En este sentido, transitamos de la heteronomía a la autonomía. Por heteronomía estamos hablando de dos términos griegos, hetero, otro, nomos, norma, y tiene que ver con la manera en la cual nosotros vamos aprendiendo lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo o lo injusto, lo válido o inválido a nivel social, a partir de los otros. Son los otros, entiéndase, la familia, la sociedad, la escuela, la religión, las que nos van guiando, los que nos van guiando sobre cómo comportarnos, sobre lo bueno y lo malo y la justificación que se tiene en la sociedad, el bien común, lo correcto, lo que debe ser, y todos estos términos que nos llevan a esta idea del deber. Cuando hablamos de la deontología, estamos hablando de la teoría de los deberes. Deon es una palabra griega que significa deber, y la deontología está hablando sobre estas situaciones en las cuales nosotros estamos hablando sobre los deberes, las responsabilidades que tenemos hacia los otros y hacia las otras personas. En este sentido, cuando nosotros hablamos sobre la heteronomía, estamos hablando de que nosotros aprendemos lo bueno y lo malo, como dije,
desde las culturas, desde las sociedades. Pero en ese proceso vamos escuchando nuestra voz, vamos escuchando nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Y Kant lo que plantea es de que arribamos a un momento en el cual mencionamos la palabra autonomía. Es decir, con el paso del tiempo, con la madurez cognitiva y con las experiencias de vida, nosotros vamos adquiriendo una conciencia que pasa de la heteronomía a la autonomía. Nosotros, cuando decimos esta situación de que adquirimos una mayoría de edad, lo que queremos decir en el fondo es que podemos reflexionar acerca de la manera en la cual ya no son los otros los que deciden por nosotros. Cuando fuimos menores de edad, o los que nos están escuchando que todavía no tienen esta mayoría legal, lo que sucede es que son las otras personas que funcionan como padres, tutores, quienes nos están indicando y asumiendo las responsabilidades. Son los que firman las responsivas, son los que están tutelando el bien común y las que nos permiten comprender qué es lo bueno y lo incorrecto para nosotros. Pero conforme vamos creciendo, no solamente crecemos en madurez y en estatura, sino que también crecemos en las implicaciones que tienen nuestras decisiones, reflexionar sobre los motivos que nos llevan a decidir de una forma u otra, asumiendo las responsabilidades por cualquier acción que hagamos deliberadamente o no. En este sentido, se manifiesta una incipiente autonomía. Cuando Kant menciona la autonomía, lo que está tratando de mencionar es de que es necesario que cada uno de nosotros como sujetos seamos conscientes y responsables de nuestras propias decisiones. De esta forma, la ética lo que está buscando es la manera en la cual decidimos acerca de nosotros mismos con las implicaciones que tiene hacia otros seres vivos, hacia sujetos como tú y como yo y hacia el medio ambiente. El formalismo, en este sentido, lo que está buscando es transitar de la heteronomía a la autonomía y reflexionar acerca de la conciencia moral. Habíamos visto también en alguna sesión que cuando hablamos de la ética se distingue de la moral. La moral es este conjunto de valores, tradiciones y costumbres que se imponen o que existen en un colectivo, de los cuales muchas veces nosotros no podemos dudar, sino solamente podemos aceptarlos. Cuando hablamos de la ética, estamos reflexionando sobre la conciencia moral, es decir, la ética reflexiona sobre la moral. La ética se cuestiona a sí misma, pero también se cuestiona la moral. En este sentido, lo que podemos ir viendo es que en la ética material de bienes, ¿sí? Debemos en este caso transitar de el cumplir las cosas simplemente por una obligación, por el deber, a comprender los motivos y las acciones que están detrás de las decisiones que nosotros tomamos. Agradezco a las personas que han ido escribiendo y saludamos obviamente a todas las personas del interior de la República, Ecuador, Argentina que nos están siguiendo. Volvamos en este caso al formalismo. Kant se pregunta por qué, si lo que queremos hacer es el bien y es este bien común, no somos completamente autónomos, es decir, no somos completamente responsables sobre nuestras decisiones y las implicaciones que tienen nuestras acciones. De esta forma, la propuesta kantiana que se va a acuñar a partir de Kant tiene que ver con unas cosas que denominó imperativos, es decir, mandatos que tienen en nuestra razón. Son como voces internas que tienen que ver con la manera en la cual nosotros escuchamos nuestra voz interna, escuchamos nuestra conciencia, escuchamos nuestro interior para reflexionar sobre qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Pero a veces no solamente escuchamos nuestra voz, sino escuchamos las voces de los otros. Voy a hacer alguna acción, inmediatamente escucho la voz de mi madre que me dice no lo hagas. O escucho en este caso una voz de la sociedad que condena o no un acto en específico. En este sentido, nosotros debemos de ir buscando, dice Kant, una serie de indicaciones que nos lleven a hacer el bien por convicción y no solamente por obligación, que nos lleven a comprender el porqué y para qué de las cosas y que nos permitan comprender específicamente la responsabilidad que tiene cada una de nuestras acciones con nosotros y con nuestro entorno. De esta forma, un imperativo tiene la siguiente forma. Si quieres X, debes hacer Y.
Y aquí podemos sustituir estas X y Y por lo que queramos. Si quieres bajar de peso, entonces debes de dejar de comer carbohidratos. Si quieres bajar de peso, debes hacer ejercicio. Es decir, para que se cumpla una acción, necesitamos hacer lo que dice este condicional. De esta forma, la ética kantiana lo que está buscando es comprender desde la razón la voz que tenemos en este caso, y que no sea una voz solamente propia o una voz interna, sino que sea la voz de que cualquiera de nosotros estaría haciendo la misma acción. ¿Sí? Pongamos algún ejemplo. Cuando nosotros hemos visto alguna noticia lamentable sobre maltrato hacia un adulto mayor, pareciera que hay una voz en nuestro interior que nos dice, eso no se debe de hacer, eso es incorrecto. Y empezamos a juzgar de que esa acción que estamos viendo, de que una persona violentó a una mujer, esa persona violentó a un adulto mayor, ¿sí? Pareciera que nuestra estructura nos está diciendo no es correcto, no es pertinente, merece una sanción, no debería suceder esto. Es decir, estamos reflexionando desde la razón las acciones que son justificadas o no socialmente. En este sentido, Kant está proponiendo los imperativos categóricos. Los denomina así imperativos categóricos como deberes morales, ¿sí? Que preceden a toda acción y que tiene que ver con las cosas que nosotros escuchamos racionalmente. Habíamos visto con la sesión de la maestra Alcázar que teníamos al menos dos imperativos. Actúa de tal manera que la máxima de tus acciones se convierte en una ley universal. Cualquier cosa que haga, antes de hacerla, tendría que pensar cuáles son las consecuencias y acciones que tendría si se convierte en una ley y todos lo haríamos. ¿Qué pasaría si ya en lugar de tirar la basura en la calle, la tirara en el lugar que corresponde? Pensemos qué pasaría si eso se convierte en una ley universal. Y esto me permite comprender en este caso la fundamentación de mis acciones. Pero habíamos visto también con la maestra Alcázar que existe otro imperativo que tiene que ver con no utilizar a los otros ni a uno mismo como medios, sino que vernos como fines en sí mismos. Esto está representado en este imperativo que dice, obra de tal manera que no trates a la humanidad ni a tu persona como un medio, sino como un fin. Y si recordamos, habíamos estado viendo la manera en la cual nosotros podemos reflexionar acerca de la valía intrínseca que tenemos, el valor inherente que tenemos por el simple hecho de ser personas o bien por esta facultad que tenemos de pensar. Esta facultad de pensar, es decir, esta facultad de razonar, de dialogar, de escuchar, de analizar los pros y contras de las acciones, de comprender las consecuencias que tienen nuestras acciones, ¿sí? Es lo que nos permite, de acuerdo a Kant, tener esta facultad de razonamiento. Y esta facultad de razonamiento nos hace ver de que no somos objetos, que no somos cosas, ni para los otros, ni para uno mismo. De esta forma, como se había visto con antelación, los seres humanos no podemos ser cosificados, ni tendríamos que cosificar a las personas. No debemos de alienarnos, ni alienar a las otras personas, porque somos fines en sí mismos. Somos fines, nunca somos medios, nunca somos objetos. Ahora bien, si recuerdan, cuando habíamos estado viendo esta génesis e historia de la bioética, se había dicho que en 1927 un teólogo y filósofo alemán llamado Fritz Jarr había mencionado justo esto, de que tendríamos que hacer extensivo este tercer imperativo categórico hacia los otros seres vivos, hacia los otros seres sintientes. Kant circunscribe este deber ser o este fin en sí mismo a los seres humanos porque tienen esta facultad racional. Pero Fritz Jarr se pregunta, ¿y acaso los animales no son fines en sí mismos? ¿Acaso el ecosistema, los hábitats en los que nos encontramos y coexistimos y cohabitamos no tendrían que verse como fines, ya que no son medios? Así es como surgió el término bioética. Fritz Jarr lo que está sugiriendo es que debería de extenderse este imperativo categórico kantiano hacia los otros seres sintientes, hacia los otros seres vivos. Ya la historia también me indicará que será en 1970 Van Rensselaer-Potter el que, con un texto que se denomina La bioética, un puente hacia el futuro, está tratando de mencionar la importancia y urgencia que tiene en este caso las decisiones éticas
en las decisiones clínicas. Y entonces, esta conjunción que propone Potter entre el bios y el ethos tendrá que ver con la manera en la cual nosotros, como personal sanitario, como personal clínico, necesitamos también de este bagaje cultural, de este bagaje conceptual, de esta comprensión que da la ética para comprender mejor a nuestros pacientes, para verlos como fines en sí mismos, no como objetos que se tienen que reparar o medios que se tienen que reparar, humanizar a la salud. Darnos cuenta de que son personas que sienten, que sufren, que es lo que iremos viendo en este momento. Ahora bien, vamos a ir contestando algunos comentarios que han estado apareciendo en el chat para continuar con esto. Dice Delvi 12, para ustedes idónea la edad de 18 años establecida en México para la mayor edad. ¿Considera que a partir de esa edad ya está preparado el ser humano para su autonomía? Yo te puedo decir, Delvi 12, pues que cada sociedad ha establecido cierto parámetro que considera que tiene una formación a nivel cognitivo para darle esta ciudadanía. Nosotros decimos que adquiere la mayoría de edad y que tiene que ver con esta posibilidad de tener ya todo el entramado conceptual, cognitivo, emocional, existencial, para poder tomar decisiones autónomas, libres, que tienen repercusiones no solamente en la elección de una persona, en una cuestión de un voto, por poner un ejemplo, sino en asumir las responsabilidades que tienen sus acciones. Hay países en los cuales se está pensando tomar la mayor edad a partir de los 21 años. Habrá otros países que dicen que ya se tiene cierta madurez para tomar decisiones electorales a los 16 años, como en algunos países de Sudamérica. Habrá otros que dicen que tienen los 18 para cumplir con un servicio militar, pero 21 para poder ser mayor de edad. Y básicamente yo considero, Delvi, que se ha establecido como estándar los 18 años porque ya han tenido una formación cognitiva, ya han tenido un proceso educativo desde el nivel básico hasta el nivel medio superior y que de alguna otra forma el sujeto ya puede ir tomando decisiones. Tendríamos que acudir a las personas del nivel cognitivo para que nos digan qué tanta madurez tienen. Yo creo que sí los tienen a los 18 años porque los estudios, por ejemplo, sobre filosofía para niños o filosofía con niños, están diciendo que adolescentes entre 11 y 14 años ya tienen toda una madurez para reflexionar problemas sobre la vida, la muerte, la existencia, y esto nos permite darnos cuenta que pueden estudiar filosofía, pueden aprender filosofía, pueden hacerse cuestionamientos relevantes, y esto pues nos lleva a pensar que sí se puede. Ahora, cuando hablamos de la emancipación legal, que seguramente han visto en alguna película o en alguna situación, cuando los sujetos están decidiendo sobre que sus padres no decidan por su salud, sino que ellos están apelando a que su cuerpo es, en este caso, su dolor y su sufrimiento para que soliciten la eutanasia, pues en estos juicios de emancipación de conciencia, lo que se está buscando es analizar en este caso que habrá ciertas personas que las experiencias de vida los llevan a madurar de una forma más rápida que cualquiera de nosotros. Pensemos en las personas que tienen una enfermedad terminal, evidentemente tienen una forma de ver distinta la vida a como somos nosotros, y a veces uno puede encontrar en niños respuestas más maduras que los mismos adultos, ¿no? Entonces, podría variar, como dice Patricia Correa, que la sociedad de alguna forma impone en este entorno, ¿no? Luis Morales dice, buenas tardes, doctor. ¿Usted considera que el ser humano a los 18 años, edad en la que en México se adquiere la mayoría de edad, ya está efectivamente preparado para tener una conciencia ética y entender los imperativos categóricos de manera correcta? Pues bueno, como decía Delvi, yo lo que puedo decir es de que la formación cívica o la formación ética, esta conciencia ética, la van teniendo en este caso los adolescentes en su formación, dependiendo del sistema educativo en el que las personas que nos escuchan estén siendo educados, estén siendo formados, tienen asignaturas de ética, formación cívica, ética y valores, formación ciudadana, algunos tienen filosofía para niños,
Entonces, digamos que sí se van dando los elementos y las tablas para que las personas puedan adquirir esta conciencia. Ahora, el hecho de que yo tenga estas tablas para comprender los valores, ¿sí? No necesariamente las cuestiones de civismo, porque eso tendría que ver con la identidad y la nacionalidad en algunas, depende de las materias que se den, pero que se vaya dando esta posibilidad de pensar y reflexionar sobre sus acciones, creo que de alguna forma sí se puede tener. Ahora, el entender los imperativos categóricos de manera correcta, eso sí creo que ya es difícil hasta para los adultos, porque difícilmente tomamos acciones pensando en que se convierten en leyes universales y a veces, muchas veces, tomamos decisiones en las cuales nos ponemos como medios para llegar a un fin, utilizamos a los otros como medios para llegar a fines, ¿no? Cuando Kant lo que está diciendo es lo contrario. Nunca debemos utilizarnos ni a nosotros, ni a uno mismo como medio, sino como fin. Entonces, creo que esta cuestión de el nivel cognitivo, ¿sí? Kohlberg lo que decía es que en estas etapas del desarrollo moral tenemos tres niveles: el nivel convencional, el nivel preconvencional, el convencional y el postconvencional, ¿sí? Kohlberg, Kohlberg, ¿sí? Lo que está diciendo es que podemos tomar cierta conciencia a nivel preconvencional, es decir, por miedo al castigo. Podemos tomar unas decisiones buenas o malas, sabiendo que voy a tener un premio o sabiendo que me evito un problema, o que no hago ciertas acciones por evitarme una sanción, como puede ser, por ejemplo, pasarme o no un alto en mi vehículo. Sí, si yo estoy frente al semáforo, tengo el alto, volteo hacia la derecha y hacia la izquierda para ver que no pasa nadie y yo decido cruzarme el alto, sé que estoy haciendo una cosa que no es correcta, pero lo hago por la justificación que yo quiera. Y a veces las personas no hacemos eso porque enfrente está una patrulla. Es decir, cuando está la patrulla, cumplo el no pasarme el alto o no acelerar en la preventiva, y cuando no está el policía, pues en este caso yo me lo decido saltar. En cualquiera de estos dos ejemplos de que yo hago el bien porque está el poli o no hago el bien porque no es, perdón, hago el bien porque está el poli o no hago el bien porque no está el poli, lo que se quiere decir es que estamos actuando de manera preconvencional. Sabemos e identificamos cuáles son las cosas buenas y malas, correctas e incorrectas, y nosotros en minutos decidimos sobre una acción sabiendo que tendrá un premio o un castigo. El nivel convencional, lo que está proponiendo Kohlberg, es de que nosotros no solamente hacemos el bien por miedo a un castigo o por la búsqueda de un premio, sino que estamos haciendo las cosas convencionales porque ya tenemos ciertas obligaciones, ¿sí? Como por ejemplo el ir a trabajar, el ir a la escuela, el cumplir con ciertos deberes que nos son asignados a cada una y uno de nosotros. De esta forma, de manera convencional, yo ya sé que al ser docente, inmediatamente tengo que adquirir una serie de hábitos que vienen en el kit de ser profesor, de ser buen docente. Y entonces, pues trato de actuar como tendría que actuar cualquier docente, es decir, de manera convencional, nosotros asumimos ciertas cosas, ¿sí? De manera postconvencional, las personas deciden hacer el bien sin ganar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Entonces, en el preconvencional es por un miedo, en el convencional es porque lo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, checo a la hora que tengo que checar, no solamente porque si no me descuentan, sino pues porque estoy justificando mi trabajo, y en este caso hago lo que me piden hasta el momento en que me toca, ¿sí? Porque pues es el horario que estoy cubriendo, ¿sí? De manera convencional, trato de ser un buen padre, un buen hijo, un buen estudiante, ¿sí? Un buen docente, ¿sí? Y son las convenciones sociales las que justifican el por qué hacemos ciertas acciones o no. De manera postconvencional estamos tomando decisiones en las cuales no se está generando un beneficio. Entonces, por ejemplo, ocupo mi tiempo libre para tomar un curso de doctor sonrisas e ir a los hospitales, en este caso a atender a niños que se están muriendo. Bueno, ahorita no puedo, pero hago reuniones de Zoom para acompañar a las personas que están en asilos, para que no sufran, en este caso, el vacío de estar siendo abandonados, ¿sí? De esta forma estamos haciendo actividades postconvencionales, porque difícilmente alguien ocupa su tiempo libre para esto, y alguien podrá preguntarle a esta persona, bueno, ¿y qué ganas con ir a atender, en este caso, las personas a un asilo? ¿Qué ganas con estar ayudando a un migrante? ¿Sí? Y uno podría decir, bueno, pues es que si no ganas nada, si no te beneficia,
¿por qué lo estás haciendo? A lo mejor hasta te estás exponiendo, podría decirnos alguien, ¿no? Y entonces, Kohlberg lo que estaría diciendo es que esta persona que está actuando de manera postconvencional se está dando cuenta de que no necesita hacer el bien porque se lo dicen sus padres, es decir, heteronomía, o porque es políticamente correcto o es lo que se debe de hacer, es decir, por una teoría de los deberes, sino porque yo puedo ampliar mi esfera moral y puedo ayudar a las otras personas sin necesidad de esperar algo a cambio. De esta forma, entonces, podemos nosotros decir, dice Kohlberg, que los sujetos van teniendo una etapa moral. Esto no significa que en la adultez o la mayoría de edad te haga un sujeto postconvencional, porque seguramente habrá adultos, ¿sí? Que no se comportan de manera ni siquiera convencional. Entonces, es una cuestión de la formación humana, del carácter, de la manera en la cual somos educados, cómo adquirimos ciertos valores y costumbres en las pequeñas comunidades morales, etcétera, ¿no? Quiero retomar lo que dice Marifer Ceballos. Teniendo en cuenta que la madurez desde un punto de vista psicológico se alcanza en distintos grados debido a las vivencias del individuo que se afectan por el entorno biopsicosocial, que es parte de lo que quise ir explicando con Kohlberg, cómo es que se llegan a determinados consensos para establecer dicha mayoría de edad en diferentes países y de qué dependen que estos varíen en el globo. Básicamente, como había dicho hace rato, pues tiene que ver con una convención que en ocasiones responde a la necesidad de decidir en qué momento las personas van a emitir un voto y son partícipes de las decisiones sociales electorales y adquieren no solamente el derecho al voto, sino que también adquieren obligaciones. A veces es una cuestión de cálculo político, a veces tiene que ver con una cuestión electoral, a veces tiene que ver con un estudio donde se busca en este caso esto, pero pues varía en este caso de las constituciones y de los acuerdos que cada entidad nacional va tomando. A la pregunta que vuelve a hacer Delvi 12 sobre qué significa tratar a los demás no solo como un medio, ¿sí? Tenía que ver con esto que decía en este caso hace rato, de que no somos cosas, no somos objetos, no podemos utilizar a los otros ni dejarnos utilizar como meros utensilios, porque somos seres que pensamos, que sentimos, que sufrimos y lo iremos viendo a lo largo de la sesión, ¿no? Evidentemente, como dice Montserrat Silva Haro, es fundamental difundir la propuesta kantiana para contrarrestar los políticos económicos que insisten en utilizar a los seres humanos como beneficio para una mayoría. Luis Morales pregunta si el imperativo de Kant establece no tratar a los demás como medios, sino como fines, o bien establece no solo tratar a los demás como medios, sino como fines, ¿sí? Lo que se trata es, en este caso, decir que ni las personas son medios, ni nosotros para llegar a algo, ni nosotros somos medios para que yo llegue a algo o los otros lleguen a algo. Es decir, tiene que ver con la ampliación, en este caso del carácter moral, que tiene que ver en ver al fin en sí mismo, tanto a uno mismo como cualquier sujeto que está alrededor. Pueden retomar la exposición que está guardada en el Facebook del PUB sobre que llevó a cabo Jacqueline Alcázar y el doctor Cruz Parcero. Majarba González dice, importantísimo tener presentes los argumentos éticos que nos permitan sustentar a nuestros alumnos que el ser humano tiene la dignidad y debe preservarla, no venderla. De eso vamos a ir hablando un poquito. Sobre los problemas de audio y demás, hay que darle a refrescar para que se vuelva a escuchar. Esta cuestión que pregunta Miriam Alquicira sobre la dignidad del ser humano, hacia allá vamos. Kant lo que está planteando y con estos imperativos categóricos es que al ver a las personas como un valor inherente, un valor intrínseco que cada uno de nosotros tiene, tú y cada una de las personas que está en esta conexión, así como todos los que nos acompañan, tienen valía en sí mismo y que no pierden jamás ese valía, es decir, no somos objetos que nos devaluamos, ¿sí? O que tenemos una plusvalía y que valemos más, porque tenemos ese valor, porque somos seres que tienen esta facultad de pensar, que posteriormente se va a denominar como somos personas, que por el simple hecho de ser personas tenemos ciertos derechos.
ante el comentario que dice Merifer Ceballos. En algún momento un profesor me mencionó que está bien sacar algo de provecho de las relaciones que tenemos con los demás, siempre y cuando no sea con alguna malicia, teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestras relaciones profesionales se basan en ello. Contradicen a la filosofía de Kant de no hacerlo porque habíamos visto, les recuerdo, en alguna sesión, a lo mejor no la pudieron ver, los invito a que las vean, sobre corrientes éticas. Y una de las corrientes éticas en las cuales a veces se justifican ciertas decisiones en la bioética es el utilitarismo. El utilitarismo identifica el bien como lo útil. Entonces, lo que sirve, siempre y cuando no haga daño a muchos y es beneficioso para la mayoría, a veces es aceptado. El principio del utilitarismo propuesto por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, lo que está buscando es maximizar el mayor beneficio posible al mayor número de personas, disminuyéndoles a estos el sufrimiento. De esta forma, a veces a lo mejor podría suceder a lo que pregunta Merifer Ceballos, es que a lo mejor el profesor que mencionó esta situación está hablando del utilitarismo como una situación en la cual beneficiamos, ¿sí?, a un colectivo, ¿sí? Como puede ser el otorgar un recurso social, una beca, beneficiamos a una mayoría, si estamos de acuerdo, aunque perjudiquemos a algunos pues, que no la tienen, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos, por ejemplo, a quién, bueno, más bien nosotros no, cuando en un hospital se decide a quién se le va a dar este órgano que viene por donación cadavérica, pues se busca a veces la decisión que sea más útil, se busca un costo-beneficio en la cual a veces las decisiones son a quien tenga la mayor expectativa de vida, o si se salvan 2 vidas en lugar de una. Sí, entonces hay decisiones en las cuales la bioética sí retoma en este caso el utilitarismo. Con esto no quiero decir que la deontología o la ética kantiana sea mejor que el utilitarismo, sino que más bien son distintas opciones que nos permiten desde distintos enfoques reflexionar sobre ciertos problemas. De esta forma, Guadalupe Castillo nos recomienda leer el texto de El poder y la obediencia de Sánchez Vázquez, donde, al igual que en la ética de Sánchez Vázquez, pues nos lleva a pensar filósofo acerca de la importancia que tiene el llevar a cabo ciertas acciones. Ahora bien, Jesús Briceño dice, el actor jurídico actual se encuentra en muchos aspectos alejado de los planteamientos bióticos actuales, ¿sí? Pero justo lo que estamos haciendo es promover y fomentar una cultura bioticista para que nosotros seamos factores de esos cambios y vayamos cambiando esta situación. Sobre lo que pregunta Carlos Díaz Huerta de si se puede aplicar el imperativo categórico a animales no humanos, justo eso es lo que estaría pensando Fritz Jarr en 1927, cuando dice que este imperativo categórico de tomar a las personas no como medios, sino como fines en sí mismos, lo que está diciendo es que tendría que extenderse a todo ser vivo. Él está hablando de animales, pero también está hablando de la tundra, del bosque, de los ecosistemas, etc. Y entonces eso lo iremos viendo. En alguna sesión específico veremos este tema, pero vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Ahora, agradezco todos los comentarios y preguntas que han estado haciendo. Vamos a continuar un poquito con esto. Y efectivamente, como dice Patricia Luquín de González, la corriente del utilitarismo es contraria a estas propuestas kantianas, ¿cierto? Sí, son distintas alternativas para tomar decisiones y tener un suelo firme de donde reflexionar, ¿no? Ahora bien, ya que encontramos todo este panorama y que fuimos reflexionando acerca de qué significa esto de tomar al otro como fin en sí mismo, sí, pues la justificación que tenemos con Kant o después de Kant va a ser esta idea, perdón por el ruido ambiental, va a ser esta idea de que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, es decir, tienen estas facultades cognitivas, tienen la posibilidad, tienen derechos y tienen obligaciones, ¿sí? Y muchas de las bases de los derechos humanos tienen que ver con la manera en la cual nosotros decidimos que por el simple hecho de ser persona, ¿sí?, tenemos como automático una serie de derechos, ¿sí?, derechos que algunos
denominan por generaciones, ¿sí? O simplemente en la historia de la humanidad, a partir de una serie de guerras, batallas, asesinatos y pugnas, se ha buscado una igualdad y una equidad, y entonces han surgido esto que conocemos como los derechos. Ahora, ¿cómo pasamos de esta idea del personalismo? ¿Sí? La palabra persona viene del griego prosopon. La palabra prosopon significa máscara. En la antigua Grecia sucedía que cuando estábamos ante una tragedia griega, lo que encontrábamos era que solamente podían actuar los varones. Y entonces, cuando se tenía que representar el papel de una mujer, se caracterizaba, se pone una máscara, un maquillaje, toda una producción para que el varón representara a la mujer, o representara a la divinidad, o representara a un dragón, o representara el personaje que estuviera actuando. Pero se pone una máscara. Esta palabra prosopón, de ahí viene la palabra persona, tiene que ver con esta máscara, ¿sí? Es como esta situación que muestra, ¿sí?, lo que somos, pero que también oculta parte, en este caso, de lo que somos. Y hablamos de la palabra personalidad, ¿sí? Podemos hacer esta breve analogía, ¿no? En la cual la personalidad tiene que ver con la manera en la cual nos mostramos y presentamos ante los demás, aunque a lo mejor la experiencia de vida te lleva a mostrarte de una forma que no es como eres en auténtico, ¿sí? O al 100%, pero que es una máscara que te permite ubicarte, te permite desenvolverte y te permite ir reflexionando estas cosas, ¿no? Boecio, un filósofo del siglo IV, define a la persona como esta sustancia individual, es decir, tiene esta posibilidad racional, tiene una naturaleza racional que lo lleva a pensar y a reflexionar sobre las cosas, y en este caso le permite por sí mismo adquirir, en este caso, una sociabilidad y una voluntad. Kant, esta idea que tenemos, que hemos estado viendo, es esta persona que es ser libre, que es capaz de lograr leyes en sí mismo y es capaz de crear un mundo. Y como les había dicho, al tener un valor inherente, va transitando de la heteronomía a la autonomía. Somos nosotros los que estamos haciendo nuestros propios valores, asumimos nuestras responsabilidades a las acciones que vamos teniendo y podemos ir reflexionando estas cosas, ¿no? Pero Guido pregunta, cuando damos las acciones desde el utilitarismo, nos queda preguntarnos cuál es la aportación de los humanos al planeta. Y bueno, pues podemos decir que es la cultura, que es las religiones, si pensamos desde la sociedad. Si pensamos a lo mejor desde la ética planetaria y desde el planeta, pues lo que hemos hecho simplemente ha sido, perdón, permítame. Pues básicamente, perdón, a lo mejor ha sido la cuestión de que hemos sido esos ciudadanos incómodos del planeta, que hemos destruido y que no hemos en este caso logrado un equilibrio. Porque son nuestras acciones las que están destruyendo el planeta, porque son nuestras acciones las que han legitimado que utilicemos a los animales no humanos como cosas y experimentemos en ellos y los vendamos como mercancías, los que han hecho que tengamos muchas acciones discriminatorias hacia una persona de raza negra, hacia una persona indocumentada, hacia la mujer, no sé, tenemos un montón de situaciones, ¿no? Pero bueno, iremos avanzando un poquito en esto, iremos dejando estas reflexiones. Ahora bien, con esto que está preguntando Vero Guidobono, podemos empezar a preguntarnos justo cuál es el papel que tiene la persona o que tiene el sujeto. Una de las corrientes éticas que existe en la filosofía y que se ha ido aplicando de alguna forma en la bioética se llama personalismo, ¿sí? Los principales representantes del personalismo son Emmanuel Mounier, Martin Buber y Emmanuel Levinas, que plantean que toda persona, todo ser humano, entiéndase mujer o varón, somos personas, pero tenemos una realidad individual y comunitaria. ¿Qué es lo que van a plantear cada uno de ellos? Simplemente es una invitación también a que lean los textos de Mounier, de Buber y de Levinas, en la cual nos están planteando que los seres humanos somos seres sintientes, que somos seres sufrientes,
Sé que esto está ahorita en el marco de la ética antropocéntrica, que estamos hablando de los seres humanos, pero estamos haciendo un recorrido histórico. Entonces, para las personas que me han preguntado sobre animales no humanos y demás, les pediría que tengan un poquito de paciencia e irán apareciendo estos temas, ¿no? Entonces, en lo que respecta al personalismo, ¿sí? Podemos ubicar que muchos de estos pensadores están haciendo unos planteamientos acerca del significado y vigencia que tiene la persona a partir de los campos de concentración, a partir de la experiencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde quedó ese humanismo? ¿Dónde quedó esa persona que se preocupa por su especie y que a lo mejor la avaricia o algún otro tipo de situaciones nos lleva a una catástrofe no solamente de guerra mundial, sino ya una catástrofe planetaria, ecoambiental? Munier, Buber y Levinas son autores que hablan de la alteridad, de la otredad, de los otros, ¿sí? Esos otros que no son otros con minúscula como cualquier cosa, sino que son otros con mayúscula. Alguien semejante a nosotros, semejante a nosotras, que también tiene la misma condición humana, que también tiene esta situación de dolencia, de sufrimiento y demás. Se plantea una existencia encarnada, ¿sí? En donde dice Munier, las personas somos de carne y hueso, somos un saco de huesos y de mierda que estamos teniendo en nuestro interior, y que de esto nos hace a todos iguales, a todos comunes, y que debemos ir reflexionando acerca de la manera en la cual nosotros tenemos que entender que cada sujeto que estoy viendo, cada persona que veo a mi alrededor, sin importar raza, condición o cualquiera de estas situaciones que podemos ir clasificando a las personas bajo estereotipos muy raros y bajo ciertos lineamientos extraños, pues sucede que cada uno de ellos es afín a nosotros, es como nosotros, ¿sí? Independientemente de que el físico sea diferente o que el idioma que hable sea diferente o que la pigmentación de la piel sea distinta, todos los seres humanos estamos en recíproca presencia. Es decir, tenemos tenemos una posibilidad de reunirnos, tenemos una posibilidad de vernos en convivencia mutua, de encontrarnos como seres que dependemos los unos de los otros. De esta forma, lo que está planteando es de que no tendría que haber un individualismo o un personalismo, sino que tendríamos en este caso que entender que los seres humanos tenemos relaciones sociales. Ya Aristóteles había dicho que los seres humanos somos seres sociales, son políticos, somos seres sociales por naturaleza, pero a veces se nos olvida y simplemente defendemos a los nuestros, a los míos, y empezamos a despepitar o empezamos a agredir a los otros para satisfacer nuestros propios intereses, o porque los vemos como ajenos, como los otros, como los extraños, cuando la relación humana es en recíproca presencia. Yo existo gracias a que tú existes gracias a que yo también estoy. Esta cátedra no se podría dar si tú no estás del otro lado escuchándonos, y si no hubiera alguien que nos está escuchando, pues no tendría sentido que Paco y yo estemos preparando estas sesiones para ustedes, o el PUB en general. De esta forma, lo que queremos decir es que existe una situación en la cual los seres humanos debemos aprender a salir de nosotros mismos y darnos cuenta de que existen los otros que son muy parecidos a nosotros. Pensemos algunos ejemplos. Levinas habla de la relación cara a cara, ¿sí? Esta relación en la cual, dice Levinas, palabras más, palabras menos, la primer situación que ve una madre cuando acaba de parir y ve a su hijo, ¿sí? Dice Levinas, lo primero que ve esta madre que tiene entre sus brazos a su hijo o a su hija es darse cuenta de la fragilidad que tiene en sus manos, y ve en ese rostro vulnerable, ve en ese rostro tan indefenso y tan pequeño, todo un compromiso de vida para hacer algo por ese ser indefenso. Es una relación cara a cara en donde yo estoy viendo al otro y estoy viendo todo lo que el otro necesita de mí y yo le puedo dar, y tengo la obligación de dárselo porque es un sujeto como tú y como yo. Pero también el niño está viendo en el rostro de su madre a la persona que la protege, quien lo reconoce, ¿sí? La relación es cara a cara porque me identifico con el otro. Cuando yo veo tu dolor, veo mi dolor. Cuando veo tu sufrimiento, veo mi sufrimiento. Pensemos casos en específico. ¿No te ha pasado alguna vez que a algún miembro de tu familia le va mal, le pasa algo desagradable, algo triste? ¿Y acaso no todo el colectivo de la familia se siente mal por la afección que tiene ese miembro de la familia? ¿No acaso te compadeces del otro, sientes
con el otro, lo que el otro está sufriendo, y tú no puedes hacer nada, simplemente lo acompañas en ese dolor y lo acompañas en ese sufrimiento. Pero también puede ser lo contrario, de que algún miembro de la familia le está yendo bien y tiene una alegría y la externa, la comparte, y a lo mejor aunque tú estés bajoneado y tú estés deprimida, ¿sí? Pues lo que sucede es que la alegría del otro te alegra también la existencia, porque estamos en esa relación cara a cara, está esta relación de recíproca presencia. Yo soy tú, tú eres yo, en ti me veo a mí, tú me ves en mí. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, existe una interrelación. ¿Sí? Por eso el personalismo plantea que la existencia del tú precede a la del yo. Es decir, primero estás tú, luego estoy yo. Primero están, en este caso, los otros, a quien les debemos todo. Ahorita vemos una cita de Levinas. Y que nosotros tenemos esta obligatoriedad moral de ir reflexionando sobre estas situaciones. Patricia Luquín dice: el personalismo y humanismo, ¿qué tanta brecha existe entre una y otra propuesta o concepción? Ahorita lo iremos viendo, permíteme tantito, Patricia. Guadalupe Castillo pregunta si existe un link o vínculo para acceder a los textos de Levinas y los autores que menciona. Sí, cuando les mande el registro de asistencia del formulario que se pondrá 15 minutos antes de que acabe la sesión, yo pondré este PowerPoint y pondré los textos para que ustedes los puedan ir leyendo. En este sentido, cuando estamos hablando de el personalismo, ¿sí? Uno justo lo que tiene que hacer es reflexionar sobre los otros. Veamos un comentario interesante que dice Marco Iván Almeida. El hecho de tener que justificar que valemos lo mismo dice mucho de la sociedad en la que vivimos, profe. Es normal vivir cada quien en su burbuja, ¿sí? Yo lo que podría decir que a la lectura de los textos del personalismo, más bien, lo que no es normal es que vivamos en una burbuja, porque somos seres sociales. La individualización, este proceso de emancipación, este proceso de individualización que se ha hecho en las sociedades industriales y modernas, justo lo que nos ha hecho es estar en un modo de competencia, en un esto donde primero somos nosotros, primero importamos nosotros, y si sobra algo, de lo que sobra va para los demás. Pero justo lo que están planteando los personalistas es romper con esta situación, porque lo que le pasa a los otros no tendría por qué sernos ajeno, más bien es algo muy próximo. Sí, por eso esta situación de la alteridad, lo que le pasa al otro, me pasa a mí. Sí, veamos un poquito más de esto. El personalismo lo que está hablando es de esta proximidad y amistad. Es decir, debemos de tener esta capacidad de donación, esta capacidad de apoyar, de cooperar, de generar una amistad con cualquier ser humano, no solamente con los que me caen bien o con los que, de los cuales yo voy a obtener algo, yo voy a sacar un beneficio, sino que tiene que ver con estos principios de la solidaridad, de la sororidad, de la asistencia social, no como una cosa de dar lo que sobra, sino que es un deber ser, ayudar y apoyar a los otros que se encuentran en una posición menos favorable que la que tú te encuentras. Esta capacidad de donación tiene que ver con el hecho de saber que estamos vinculados socialmente y que tenemos un compromiso con los otros, aunque esos otros a lo mejor no paguen con la moneda que tú quisieras, en este caso, que te pagaran, sino que tiene que ver con la manera en la cual nosotros, dándonos cuenta de que el otro es como un yo, ¿sí? En ti veo a quien puede ser mi hermano, a quien puede ser mi padre, a quien puede ser a mi tío, a quien puede ser mi hijo, a quien puede ser mi nieto, aunque yo no tenga ninguna de estas figuras, lo que está permitiendo es mostrar que todas las personas valemos. ¿Sí? En este sentido, sería interesante que, bueno, que puse esta diapositiva sobre la ética del cuidado, en la cual Carol Gilligan, sí, lo que está diciendo es que estamos en una época en la cual tendríamos también que cultivar y fomentar este cuidado, ¿sí? No solamente el cuidado de sí, que es una categoría que se piensa desde Michel Foucault y que habla sobre el cuidado de uno y el cuidado de los otros, el cultivo de sí mismo, el hacer de nuestra vida una obra de arte y todas estas cosas que leemos con Michel Foucault. También lo que están cuestionando y lo que está proponiendo Carol Gilligan tiene que ver con la manera en la cual la ética del cuidado es una llamada y una exigencia a la solidaridad, es decir, a preocuparnos y responsabilizarnos por lo que a los otros les está pasando. ¿Sí? Entonces, es como de pena ajena que una persona que está en silla de ruedas solicite ayuda para que baje unas escaleras, por ejemplo, en el metro,
o en este caso de un puente peatonal, o que piden el apoyo para que lo suban, ¿no? Porque evidentemente ellos solos no podrían subir las escaleras. Entonces, a veces, si han visto estas situaciones a veces lamentables que se dan, estas personas que están en silla de ruedas solicitan el apoyo, ¿sí? Como si fuera una obligación, como si fuera una exigencia, y más bien lo que tendríamos que preguntarnos es, no tendríamos que esperar a que los otros nos estén diciendo, en este caso, que le ayudemos. Veo que la persona se está acercando a un puente peatonal y que viene en silla de ruedas, pues en este caso hay una obligación, hay un llamado ético hacia ser solidario y hacerse responsable con el otro. Joven, le ayudo, en que le puedo ayudar en algo, ¿sí? Y en pedirle ayuda a otra persona, y que esa persona no se enoje porque le estoy pidiendo ayuda, porque a veces eso sucede, sino que más bien en este caso apoyarlo. ¿Por qué? Pues porque nos ponemos en los zapatos de los otros, nos damos cuenta que no lo puede hacer, y tampoco es de que te quite segundos vitales de tu vida para correr y en este caso hacerlo, porque a veces nosotros fingimos demencia y no apoyamos a los otros. Esta ética del cuidado que le estoy diciendo de Carol Gilligan, lo que tiene que ver es, en este caso, la manera en la cual nosotros nos damos cuenta de una categoría que va a aparecer y que se utiliza en bioética, que es la vulnerabilidad, que no a todos nos gusta, pero pues que permite en este caso este entramado social del que les estoy diciendo, que tiene que ver con darnos cuenta de que somos un tejido social, somos un colectivo, necesitamos de la cooperación mutua de los otros. Yo no estoy aquí si no hubiera sido por el apoyo de muchas personas, de centenares de personas que estuvieron detrás de mí para que yo esté en el lugar en el que estoy. Docentes, amigos, vecinos, familia, amistades, ¿sí? Que me han apoyado y que me han brindado lo mejor para que yo pueda adquirir esas situaciones y hacerlo de mi parte, obviamente, también, y estar aquí. Y así sucede contigo que me estás escuchando. De esta forma, sí, como dice Isabella Mistli, es muy acertado esta manera de percibir al otro, pero el problema es de que se aleja mucho de la práctica, ¿sí? Esta falta de empatía al cuidado del medio ambiente que planteas, pues en este caso nos muestra esto, ¿no? Voy a regresar a una diapositiva de Buber, Levinas y Munier. Uno de los textos de Martin Buber es la relación yo-tú, ¿sí? Y en esta relación yo-tú, ese tú puede ser cualquier ser vivo. Entonces, a la pregunta que dice Guadalupe Castillo, ¿y este concepto de alteridad es extensivo para con los animales no humanos? Claro, porque ese otro, ¿sí? No solamente es un ser humano de carne y hueso como yo, también puede ser, en este caso, un ecosistema, o también puede ser un animal, porque ahí está el otro, porque nosotros también percibimos la sintiencia, vemos el dolor, vemos el sufrimiento de los otros, ¿sí? Y también existe esta obligatoriedad. Buber sí plantea de que nosotros tenemos una relación con el planeta, tenemos una relación ética, de eticidad totalitaria, en el sentido no totalitarismo político, sino como una ética planetaria que planteó en su momento Potter, que tiene que ver con las responsabilidades que nosotros tenemos hacia todo ser vivo. Y hacia ese todo ser vivo también se incluye las rocas y se incluye el desierto, aunque suene a lo mejor un poco paradójico, ¿no? Respecto al comentario que dice Vero Guidobono, primero está el colectivo, no la singularidad individual. Realizar la vida en conjunto nos permitirá mantener la existencia de la especie del planeta. Sí, vamos a poner un ejemplo. En la filosofía tojolabal, ¿sí? Que es una pequeña etnia de los mayas, ¿sí? Los tojolabales que se encuentran en Chiapas, Oaxaca y demás. Un filósofo que se llama Carlos Lenkersdorf, y tiene un texto muy famoso que se llama Filosofar en clave tojolabal. Y él cuenta, o contaba en este caso en sus clases, que una de las cosas que más le llamaban la atención era que cuando hablaban en maya tojolabal, siempre todo lo que decían al final terminaba con la partícula tic, guión T mayúscula, I mayúscula, K mayúscula, ¿sí? Tic. Y todo tic, 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 tic. Y entonces Lenkersdorf le pregunta a los sabios, a los más adultos de la comunidad, ¿qué significa la palabra tic? Y por qué ellos están hablando todo el tiempo del tic. Y entonces él narra de que justo una de las partículas que más ahondan y que más hablan es del tic, que significa nosotros, ¿sí?
Los mayas tojolabales no tienen la idea de individualidad, no tienen la idea de yo, no tienen la idea de lo mío, sino que todo lo hablan en plural, es decir, no hay primera persona del singular, sino solamente existe el nosotros. Nuestra madre, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros profesores, nuestras computadoras, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo la conciencia de que todo lo que está a nuestro alrededor es de nosotros, es del colectivo, ¿sí? Yo respeto, así como yo respeto a mi mamá, yo respeto a cada una de las mujeres que veo porque ella podría ser mi madre, ¿sí? Es decir, cuando digo nuestra madre, no significa de que es nuestra madre biológica de cada uno de los que estamos aquí conectados, sino que el deber o la obligatoriedad que tendríamos ética de tratar bien a nuestras mamás, por el simple hecho de ser nuestras mamás, porque es una mujer, porque es parte de nuestro colectivo, ¿sí? Nos lleva a pensar que en este caso la tratamos porque es nuestra madre, porque es nuestra hermana, porque es nuestra amiga, y cualquier persona podría ser esta persona representada en ese colectivo, ¿sí? Lenkersdorf, en este diálogo de filosofar en clave tojolabal, lo que está diciendo es que, por ejemplo, cuando haces un examen, estás un examen, por ejemplo, de una asignatura en un grupo de 50 personas, pues lo que sucede es que pues, cada uno recibe su examen, lo contesta y está esperando el puntaje máximo. Y lo que hacen los tojolabales es que contestan un solo examen. 50 personas contestan un solo examen, porque 50 pares de ojos ven mejor que un par de ojos, porque 50 cabezas piensan mejor que uno. Y si tú estás evaluando al grupo, no estás evaluando al número 1, 2, 3, 4, 5 del formulario, sino que nos estás evaluando. De esta forma, los tojolabales, cuando hablan del TIC, esta idea de la ética no nosocéntrica, ¿sí? De la nostraidad, tiene que ver con la manera en la cual nosotros estamos reflexionando sobre las acciones que tienen. Los tojolabales, por ejemplo, dicen que cuando hay un delito que hace una persona, infringe la ley, ¿sí? Pues lo que las sociedades occidentales regularmente hacen es agarrar a esta persona, enjuiciarla y darle una sanción ejemplar para que aprenda y se reinserte socialmente, ¿sí? Pero los tojolabales preguntan, bueno, es que si uno de nosotros, de los 50 que estamos aquí, robó, es porque 49 de nosotros dejamos de hacer algo para que esta persona hiciera esto, ¿sí? Con el castigo a una persona, ¿sí? No aprende la sociedad, porque nosotros dejamos de hacer algo para que uno de nosotros robara. Nosotros tendríamos que tener en este caso la sanción todos, porque todos dejamos de hacer algo, es decir, no existe el yo, no existe mi computadora, es nuestra computadora que está para cualquier persona de la comunidad que quiera usarla. No es mi sábana, es nuestra sábana que compartimos cuando una persona lo necesite. Es decir, no existe esta idea de individualidad. En este sentido, cuando nosotros estamos hablando, pues podemos pensar que ahí está otro ejemplo de alteridad, ahí está otro ejemplo que no es filosofía occidental como Munier, Buber y Levinas, pero pues que en los pueblos originarios pues sí permitimos comprender estas situaciones. Por ejemplo, si pensamos a un bioticista que se llama Ezequiel, pues él habla de una bioética comunitaria, en la cual lo que importa es la comunidad, el colectivo, el conjunto, ¿sí? Y entonces, evidentemente, un sistema de salud que habla sobre el colectivo y que no se va sobre la situación del individuo, pues obviamente va a cambiar muchísimo, y las bioéticas comunitarias o estas éticas que buscan hablar de los todos nos permite comprender esto, ¿no? Y de esta forma, pues, siguiendo el comentario de Vero Guido Bono, pues primero está el colectivo, ya luego estará en este caso lo individual. Para los tojolabales nunca está lo individual, única y exclusivamente son los otros, porque en nosotros, si estamos de acuerdo, estamos nosotros también inmersos. Ante la pregunta de Samantha Catney, el ver la otra persona, el ver en la otra persona el yo no puede ser contraproducente, en el sentido de llegar a tomar los problemas de la otra persona como suyos. No, porque tampoco se trata de que yo resuelva los problemas que tiene Samantha, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto
tengo un poquito de paciencia, Samantha, pero tiene que ver con la manera en la cual despersonalizar, es decir, no apropiárselos, sino hacer que únicamente son yo la única persona que puede entender los conflictos que tengo, sino entender que cualquier persona que está en esa situación que tú estás viviendo, ¿de qué forma podría responder? De esta forma lo que se está haciendo es una cuestión de empatía, este círculo empático, esta cuestión de comprender a los otros desde posturas de vista distintas que me permiten ver desde otro punto de vista a lo mejor el problema, y esto me permite tener como más margen para tomar una decisión. ¿Sí? Pero no se trata de que yo te resuelva los problemas o que el otro me resuelva los problemas, sino ver desde otra postura la situación que estoy viendo, a lo mejor esa otra perspectiva me hace darme cuenta de detalles que yo no había contemplado y que me permiten como desbloquear ese problema, ¿no? ¿Cómo llevar la esencia del personalismo? Pregunta filósofo politicón. Ante una sociedad capitalista en la cual se fomenta la competitividad, el individualismo, y donde el ritmo de vida en frecuentes ocasiones no deja tiempo para la reflexión colectiva, pues justo aquí tenemos los ejemplos de sociedades comunitaristas o estas en cuestiones políticas, las cuestiones de filosofía de la tercera vía, que tiene que ver con otros proyectos, ¿sí? Lo quisiera, para no desviar mucho de este tema, pensemos, por ejemplo, en el modelo zapatista, un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo que está apelando a otra forma de ver el mundo, pero que no supone de que solamente los usos y costumbres de las comunidades indígenas son los únicos habidos y por haber, sino que es establecer un universo donde caben otras formas de ver el mundo y donde podríamos establecer en colectivo, ¿sí? Que evidentemente esto es súper difícil y que esto va en contra de los intereses de ciertas industrias y demás, sí, pero justo el personalismo lo que está enfatizando es que al hablar de la alteridad, estamos hablando de otras situaciones y de otros lugares en los cuales el compromiso del personalismo es el rechazo a la indiferencia, la neutralidad o la abstención. Sí, y esto es súper importante de retomarlo, más allá de que queramos adoptar la palabra TIC de la filosofía Tojolabal o que queramos comprender de esta forma. Porque evidentemente cuando es más fácil ser indiferente, es más fácil ser neutral, es más cómodo abstenerse y que los otros deciden y yo simplemente me lavo las manos. Pero el compromiso es cómo yo, a tu lado, codo a codo, aprendo en este caso a reflexionar sobre estas situaciones porque a todos nos afectan. En el calentamiento global, por poner un ejemplo, este cambio climático a todos nos afecta. Entonces no solamente es tú ganadero o tú en este caso vegano, sino es el colectivo de esta sociedad. Ley Shanat dice, la sostenibilidad también es social, el apoyo mutuo entre las comunidades es fundamental para hacer entornos sostenibles y resilientes. Claro, pensemos por ejemplo este problema que se verá en alguna sesión sobre los bienes comunes, ¿sí? Esta idea de las patentes que tienen los organismos genéticamente modificados, o hablar de la soberanía de las semillas y hablar de esta situación del bien colectivo que permite en este caso otra forma de relacionarnos con el medio ambiente, con la agricultura, con la naturaleza, etcétera, ¿sí? De acuerdo, Silvia, con lo que dices, Silvia Alejandra Grela, creo que el ayudar a los otros traspasa la especie, eso nos hace más humanos, más personas, eso es lo que diría Kohlberg, que es el nivel postconvencional, porque difícilmente muchas personas logran trascender esta situación de ayudar a los míos, ¿sí? A lo mejor algunos ayudan a los otros, pero ayudar a alguien más que sea nuestra especie, esto es difícil, pero afortunadamente, si comparamos cómo era nuestra sociedad hace 5 años a hoy, creo que lento, pero va cambiando de esta forma, ¿no? Evidentemente, como dice Miriam, un ejemplo de ser personalista es el uso de cubrebocas ante el COVID-19. El cuidado de uno también es el cuidado de los otros, en efecto, ¿no? A veces muchas personas simplemente usan estas mascarillas o estos cubrebocas que tienen una válvula para que los puedan respirar, pero si ellos son los que traen, son portadores, son asintomáticos, pues ellos son los que contagian, se protegen, pero no protegen a los otros, y entonces pues ahí se habla de cierto egoísmo, ¿no? A lo mejor porque no saben que les pesa usar a lo mejor un cubrebocas, cuando lo que está de fondo es la salud de tu familia, la salud de tus amigos, la salud hasta la persona que atiende el puesto de pan al que vas a comprar, ¿no? Entonces, sobre la pregunta que hace Majarba González de qué ocurre con las personas que son víctimas, las que han sufrido la violencia,
¿A ellos también aplica esta propuesta recíproca presencia? Sí. Al final de la exposición veremos estas cuestiones sobre bioética social. Y entonces uno también tiene que preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con una persona privada de su libertad? ¿Qué pasa con un migrante? ¿Ellos han perdido los derechos o siguen siendo personas? Obviamente aquí esto va a generar mucho conflicto, pero la respuesta es sí, siguen siendo personas y tendríamos que ver qué es lo que se dejó de hacer con ellos para incidir positivamente en ellos. Y esta incidencia social no tiene que ver con mejorarlos o curarlos y reinsertarlos a la vida pública como a veces se piensa, sino que es lo que estamos haciendo en colectivo para aprender de esta experiencia de transgresión que nos muestra los límites a los cuales podemos nosotros transgredir o llegar y nosotros establecer otra forma de hacer esta situación, ¿sí? En esta ética del cuidado, por las preguntas que están haciendo de la maestra, perdón, de la doctora Majarba González en adelante, quisiera pasar un poquito a esta cuestión sobre vulnerabilidad, persona y dignidad, ¿sí? Y por estas preguntas que están haciendo de cómo lo llevamos, cómo pasamos de este deber ser, es decir, de la deontología a la noción de persona, ¿sí? Veamos dos definiciones y ahorita vuelvo al chat. Empecemos con vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, el término vulnerabilidad es un término que se ha utilizado en la bioética que no siempre es como del agrado, en este caso, a todos los bioeticistas, pero que nos permite situar y ubicar, en este caso, muchos de los problemas de la bioética. Y tiene que ver con este asumir que somos seres finitos, asumir que somos seres sufrientes, que vamos a morir, que nos enfermamos y que no somos eternos. Es decir, tenemos una caducidad, somos seres caducos, somos seres, diría Heidegger, que somos seres para la muerte, ¿no? En este sentido, esta situación nos permite comprender la fragilidad en la que estamos inmersos, ¿sí? Ya sea por esta cuestión socioafectiva, socioemocional, socioambiental, que alguna de nuestras participantes nos había hecho notar, o también, en este caso, con la situación de que somos seres para la muerte, somos seres que nos enfermamos y que pues nos vemos, en este caso, menos aventajados que otras personas, pues que no tienen estas dolencias o que tienen estos conflictos o que tienen estas enfermedades. ¿Sí? Entonces, en el ámbito de la bioética serán vulnerables todas aquellas personas que participan en protocolos de investigación, enfermos, familiares de pacientes, personal sanitario, derechohabientes, es decir, cualquier ser viviente que pueda recibir un daño, desde un animal no humano hasta una obra de arte, desde un asistente a un curso hasta un ecosistema, ¿sí? Es decir, cualquier ser, cualquier objeto tangible o intangible, como un patrimonio de una obra de arte, por poner el ejemplo, ¿no? Que puse, que puede recibir en este caso un daño o una afectación, pues es en este caso vulnerable, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, cuando ha habido algún sismo, pues una de las cosas que también se revisan no solamente son las escuelas y son los hospitales, sino también los museos, porque hay objetos que son valiosos, pues que se verifica que no hayan sido afectados por este movimiento telúrico, ¿no? Porque pertenece a un patrimonio de la humanidad y es un bien intangible, una obra de arte, aunque a lo mejor los otros no comprendan este bien que por sí mismo tiene, ¿no? Lidia Feito habla de, y esto lo pondré en el drive que tenemos en este caso de esta cátedra, habla sobre dos tipos de vulnerabilidades, antropológica y socioeconómica. Antropológica tiene que ver con la condición de fragilidad propia e intrínseca al ser humano desde su ser biológico y psíquico. Dicho con otras palabras, cualquier ser humano, cualquier ser sintiente, cualquier ser vivo, que por el hecho de existir, en el proceso en el que crece hasta que muere, puede haber alguna situación que acorte, en este caso, su vida o que dificulte, en este caso, su existencia. Ya es una enfermedad, un dolor físico, un dolor psíquico, y en este caso nos hacen vulnerables, ¿no? Y la vulnerabilidad sociopolítica que pertenece, que se deriva de pertenecer a alguna de estas situaciones. ¿Sí? Entonces pensemos, pertenecer a un grupo, comunidad indígena, género femenino, localidad Centroamérica, y así podemos ir poniendo en este caso, hacer la descripción de un sujeto hipotético, de una persona hipotética, que seguramente sería
más vulnerable o que tendría menos ventajas de estar socialmente que una persona que en lugar de haber dicho grupo indígena hubiera dicho europeo, mujer, Islandia, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues como que hay un cambio, ¿no? En esta situación de la vulnerabilidad, lo que tenemos que ver es que dependiendo de las características que tengamos nosotros, ¿sí? Pues hacen que tengamos mayor o menor ventaja para tener las mismas oportunidades sociales para poder trascender o para poder tener un tipo de educación, ¿sí? Entonces, si pensamos cuál es la situación de los niños en África, evidentemente ellos son más vulnerables que la situación de niños que se encuentran en situación de calle en México. ¿Sí? Los dos, digamos que están en una situación vulnerable, están en una situación difícil, pero evidentemente podríamos pensar que los niños en África, ¿sí? Pues pareciera que tienen mayor vulnerabilidad que nosotros, ¿sí? O cuando hubo un terremoto devastador en Haití, pues en este caso los sobrevivientes de un terremoto en Haití, pues obviamente son muchísimo más vulnerables en este caso, que un terremoto en Japón, ¿sí? Y con esto no quiere decir de que un país sea mejor que otro, sino que simplemente las condiciones socioeconómicas y políticas, educativas y un montón de estas cosas hace que uno tenga mayores tablas, mayores acciones o mayores elementos para salir adelante o no, ¿sí? Vamos a ver en este caso, para todas las personas que han preguntado sobre esta situación de la alteridad y demás, esta imagen, bueno, no esta imagen, esta frase de Manuel Levinas, que es el rostro, ¿no? Y la leo tal cual. El no matarás es la primera palabra del rostro. Es una orden. Hay en la aparición del rostro un mandamiento, como si un amo me hablase. Sin embargo, al mismo tiempo, el rostro del otro está desprotegido. Es el pobre por el que yo puedo todo y a quien todo debo. Y yo, quien quiera que yo sea, pero en tanto que primera persona, soy aquel que se las arregla para hallar los recursos que responden a la llamada. ¿Sí? Hace rato les había mencionado un poco que en esta situación de cara a cara que planteaba Levinas, el rostro del otro lo que estaba planteando es la fragilidad y vulnerabilidad en la que se encontraba ese otro. En este sentido, cuando nosotros hablamos de ese otro, de ese rostro, lo que yo puedo identificar es que el rostro del otro tiene cierta obligatoriedad moral, ¿sí? No tiene cierta, tiene mucha obligatoriedad moral, diré en este caso Levinas, porque el rostro del otro es una exigencia, ¿sí? Es el rostro de ese otro, es el rostro de cualquiera de nosotros, ¿sí? Y en este sentido, nosotros, por ejemplo, tenemos dos imágenes, ¿sí? Aquí tenemos en este caso dos niños en una foto, ¿sí? Que se llama Eric Alvarado Mozo y Karen Alvarado Mozo, ¿sí? Y aquí tenemos a Julio César Mondragón, ¿sí? Para los que tengan el contexto un poco de lo que pasa en México, pues este rostro de Julio César Mondragón es uno de los famosos rostros de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Y en estos 43, que nos faltan 43, vivos se los llevaron, vivos los queremos, que dicen estas exigencias. Lo que encontramos es que si siguieron estas noticias lamentables de lo que pasó en la noche de Iguala en México, fue que de estos normalistas, algunos de ellos sí aparecieron sus cuerpos y sí aparecieron como son. En el caso de Julio César Mondragón, es la persona que encontraron en la noche de Iguala descarnada. Le desfiguraron el rostro, le quitaron la piel, le quitaron los globos oculares y así lo aventaron, lo expusieron como cualquier cadáver que tenemos. Estos dos niños, Eric Alvarado Mozo y Karen Alvarado Mozo, fueron víctimas de feminicidio. Fueron asesinados en una mañana en su propia casa, ¿sí? En este caso, y Eric no pudo terminar la secundaria, Karen no pudo estudiar el 5º semestre en el CCH Vallejo,
los matan un 4 de agosto, el semestre empezaba un 6 de agosto. Karen nunca pudo estudiar en el CCH. Y entonces aquí tenemos los rostros olvidados de nuestra sociedad. Sí, aquí pido una disculpa por las imágenes, traté de que no fueran imágenes fuertes, pero tenemos su lado izquierdo, ven el rostro de César Mondragón, ¿sí? Que aparece siempre en las mantas y en las marchas como este joven que anteriormente estaba sonriendo con esta capucha, en este caso blanco y negra, en este gorro. Al lado aparece en este caso, antes de la noche de Iguala, había nacido su hija hace unas semanas y la foto que aparece al lado es su hija que solamente cargó y vio una vez y luego se regresó a Iguala para tener un mejor futuro para su esposa y para su hija. Y ahí está el rostro de esta persona. Y en la otra tenemos a Karen. Esta fotografía fue tomada en el plantel Vallejo cuando se hizo una colecta en apoyo, en este caso, a esta alumna víctima, como tantas desgraciadamente, del feminicidio. Y uno podría preguntarse quiénes son esos rostros olvidados de nuestra sociedad. Y vuelvo, en este caso, a la frase. No necesito que Karen sea mi alumna para levantar mi voz y exigir ni una más. No necesito que sea mi vecina, que sea mi prima, que sea mi amiga, que sea mi maestra, porque lo que le hicieron a Karen se lo han hecho a miles de personas. Y ese rostro que ya no pudo sobrevivir, ese rostro que ya no pudo sonreír, es una exigencia ética para nosotros. Ese estudiante que no pudo continuar con su carrera universitaria, César Mondragón como normalista, o este niño que no pudo terminar la secundaria y en este caso estar entre nosotros a lo mejor en este momento escuchando esta cátedra, pues también es una exigencia social. Y esto puede sonar a lo mejor muy duro, pero no necesitamos en este caso que sea alguien próximo a nosotros para que nos indignemos, para que hagamos algo por los otros, porque esos otros también son los nuestros, son nuestros alumnos, son nuestros amigos, aunque nunca los hayamos conocido, aunque no conozca a la mamá de alguno de ellos y no pueda entablar una conversación con ellos, yo sí puedo entender que en el rostro de cada una de las personas que están escuchando esto se encuentra el rostro de un posible amigo, de un posible hermano, de un posible tío, de un alumno, ¿sí? Y que en este caso tengo una exigencia ética hacia ti. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta relación de alteridad. Voy a las preguntas, como para bajar un poco el nivel a lo mejor de estrés. Guadalupe Castillo pregunta, ¿no se podría interpretar esta postura personalista en un nuevo subjetivismo colectivista y social? Sí, justo a eso es a lo que se va. Entonces, hablar de estas nociones de la dignidad que tiene todo ser humano por el simple hecho de ser persona. Sí, no importa que sea negro, que sea de raza china, que sea mujer, que tenga una discapacidad, que sea débil visual, ¿sí? Representa una persona, representa un rostro y es digno en sí mismo, tiene un valor inherente por sí mismo, ¿sí? Y en este caso, pues justo lo que está buscando es cómo trascendemos a romper este individualismo y pasar a este subjetivismo. Sí, entonces, Samantha Cadmi dice, la mentalidad de estos ojolabales de la no existencia del yo no podría llamarse como algún tipo de socialismo, no necesariamente, porque aún en el comunismo y en el socialismo, en la cuestión esta de Marx y de toda esta posibilidad, están pensando en los medios de producción que pertenecen a todos y que son para todos, pero se sigue hablando de esta situación de un modelo liberal, de un modelo socialista, de un modelo comunitarista, ¿sí? Es comunista, perdón. Aquí lo que están hablando ellos es que no, es nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra no tiene por qué explotarse, porque es la que nos da frutos, es la que nos da el sustento del día a día. ¿Por qué tengo que sobreexplotarla para vender mayores cantidad de limones y mayor cantidad de aguacate o de piña que estamos en temporada? ¿Por qué tendremos que hacerlo? ¿Por qué tendremos que explotarla? ¿Por qué tendremos que repartirlo entre todos? ¿Sí? Porque aquí lo que está hablando es que el tojolabal no solamente se cierra a su comunidad, es con todos, porque todos somos nosotros, ¿sí? Entonces, sí es una forma distinta, sería interesante a lo mejor establecer estos
paralelismos y estas diferencias y pensarlo a la luz, en este caso, pues de otros modelos políticos. Manuel Estrada dice, además de esta división sociopolítica, ¿podemos medir qué tan vulnerables son las personas? ¿Hay condiciones sociopolíticas más o menos importantes a erradicar? Pues aquí habrá, en este caso, Manuel, tiene en este caso sentido todas las cuestiones que hablan de las metodologías de bioética que nos permiten analizar costos-beneficios, que nos permiten puntualizar o en este caso tener como una rúbrica y que nos dicen a cuál le damos prioridad y bajo qué circunstancia para, pues en este caso, medirlas, ¿sí? Por ejemplo, en víctimas de desastres naturales, ¿sí? Pues podemos establecer en este caso unas líneas prioritarias para atender la vulnerabilidad específica en la que nos encontramos. Pero ante una situación de violencia social, ¿sí? ¿Bajo qué parámetros lo hacemos? O una situación de discriminación social o discriminación de género hacia la comunidad trans, hacia las mujeres, hacia todas estas cuestiones, pues obviamente nos llevan a ponderar cuáles son las cosas que vamos a evaluar para establecer, o por una parte, políticas públicas que nos permitan comprender hacia dónde vamos y cómo nivelamos esta sociedad para pasar de extrema pobreza a pobreza por ciertos indicadores que nos mandan el Banco Mundial, el FMI, etcétera, o bien en este caso que estamos buscando desde esta nueva forma de pensar a la sociedad en colectivo como una persona que está más aventajada, ¿sí? Que tiene menos vulnerabilidad, trata de apoyar en esta ética de la solidaridad, trata de apoyar a los otros para compensar esta situación. Es decir, yo he estado en una situación de privilegio para estar en este momento, en espacio, tiempo con ustedes. Esto significa de que yo tengo mayor responsabilidad para brindar los mayores elementos y todos los beneficios que yo he recibido a las otras personas que no han tenido las oportunidades que he tenido yo. Y no es en este caso por enriquecerme o por buscar una cuestión de estar en un top 10, ¿no? Sino que tendría que ver con esta obligatoriedad moral de hacer todo por los otros, de compartirlo, de apoyar, de brindarlo, ¿sí? Y no solamente por quedar bien o por hacer cuates, sino en este caso, pues porque es una obligación moral. Sí, entonces, las condiciones sociopolíticas para erradicar tendrá en este caso que ponderarse, son políticas públicas, pues que cada sociedad las va desarrollando. Entonces, pues habrá en este caso que verlo, ¿no? Sí, de Ayotzinapa es una cosa que nos duele mucho, ¿sí? Y que aunque no seamos del país, ¿sí? Pues evidentemente lo tenemos como un referente, como una cuestión de que ese acto nos dañó a todos y nos afecta a todos, ¿sí? En este sentido, uno podría preguntarse, ¿qué hacemos ante la bioética social? ¿Sí? Por la pregunta que había hecho Majarba González. ¿Sí? Hacia todos tenemos esta situación y vamos recordando un poco lo que hemos visto desde un inicio. Se había visto al inicio de esta sesión que habían tres grandes temas de la bioética, cuestiones, dilemas al inicio y fin de la vida, cuestiones de la tecnociencia, de los límites sobre el uso de la ciencia y la tecnología, y cuestiones, en este caso, relativas a la ecoética y a la zoética, que tienen que ver con los otros seres vivos, animales no humanos y ética ambiental. Mucho de lo que se ha visto e iremos viendo a lo largo de esta cátedra universitaria es la manera en la cual, paso a pasito, vamos reflexionando estos temas y vamos viendo que mucho de lo que hemos hablado es una ética antropocéntrica, ¿sí? Es una ética que ha privilegiado y buscado únicamente el beneficio de los seres humanos para los seres humanos, utilizando y cosificando a los animales o utilizando y cosificando al ecosistema. Pero con el surgimiento de la bioética y con el emerger de personas como Peter Singer, Calicock y otro tipo de pensadores que se irán nombrando a lo largo de estas sesiones, lo que encontramos es una reflexión, ¿sí?, acerca de cómo podemos nosotros incidir en los otros. La siguiente sesión es hablar sobre bioética social. No quiero hablar mucho de esto porque tampoco se trata de ser spoiler del futuro ponente, ¿no? Sino que tiene que ver en este caso, lo que veremos son
cuestiones sobre biopolítica, las cuestiones sobre estas situaciones que están preguntando de qué se hace a nivel político, a nivel comunitario, ¿sí? O sea, hacia allá va la siguiente sesión, porque tratamos en este caso de establecer vasos comunicantes entre las charlas, ¿no? Entonces, de esta forma lo que uno se puede preguntar es, bueno, y ante toda esta situación, ante comprender a la persona de manera antropocéntrica, no podríamos hablar, como decía Fritz Jarr, establecer extender este principio este imperativo categórico kantiano, extenderlo hacia otros seres vivos. La respuesta va a ser sí. Y entonces es romper con esta esfera del antropocentrismo y acceder a una ética zoocéntrica, una ética animal. Pero no solamente basta eso, sino que también bastará abrirlo hacia una ética ambiental. En ese sentido, uno podría preguntarse, bueno, ¿y hemos trabajado en los temas de que los animales son vulnerables? Sí, y se hablará a lo largo de las siguientes charlas. Hemos reflexionado acerca de, o se reflexiona acerca de los problemas que supone, en este caso, la vulnerabilidad, ¿sí? En pacientes que están con alguna enfermedad terminal, y entonces nos preguntamos sobre cuidados paliativos, de eutanasia y demás, sí, porque estamos hablando sobre la dignidad de la vida, calidad de vida, y aquí vendrán otros indicadores pues, que nos permiten comprender cómo respondemos a estos problemas, a estas aporías que se van dando. Pero también, en este caso, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con ciertos sectores que no pertenecen hacia las cuestiones de problemas clínicos, bioética, biomédica o este tipo de cosas, o hacia animales, o hacia el uso de la ciencia y tecnología, transhumanismo y demás? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con las personas excluidas? ¿Qué pasa con las personas en situación de calle? ¿Qué pasa con las personas que terminan en un asilo, en un manicomio? ¿Sí? ¿Así ellos no tendría que ver una bioética? La respuesta será sí. Y la pregunta es, bueno, ¿y bajo qué principio nosotros lo vamos haciendo? Para Kareli, que pregunta sobre el formulario, regularmente ponemos el formulario 15 minutos antes para que no empiecen a salirse todos y en este caso ir construyendo en colectivo esta charla, ¿no? Entonces, bueno, esta situación de dignidad que habíamos en este caso narrado con antelación, ¿cómo podemos encontrar estos principios? Y bueno, tenemos en este caso que Cicerón en el siglo I antes de Cristo, ya hemos hablado de la situación de persona, habíamos persona en este caso como humano, que con el paso de la historia de la humanidad y con la aparición de la bioética va a obligar a que se hable de personas o de animales no humanos y se den consideraciones morales y éticas hacia otros seres sintientes, hacia otros seres vivos, y que nosotros no es que los animales pidan los derechos por sí mismos, sino que nosotros tenemos la posibilidad de extender. Hola otra vez, una disculpa por mi inestable conexión de internet. Agradezco a Francisco Hernández y a David Cifuentes, que siempre están detrás de estas cámaras haciendo posible que no se caiga la transmisión. Una disculpa. Nos quedamos en esta situación de dignidad. Entonces, veamos un poquito más esto. Les había comentado de que en esta comprensión de los límites, alcances, vigencia y sentido que tiene la bioética, es necesario, pues en este caso, retomar en este caso la idea de cómo fue cambiando la idea de persona. Hoy hablamos de animales humanos, donde se está hablando sobre el papel y responsabilidad que tenemos en este caso nosotros como sociedad. En ese sentido, también es importante retomar no solamente la noción de persona y de vulnerabilidad que habíamos visto bajo estas tres éticas adicionales que se han visto en este ciclo de la cátedra, que era el formalismo kantiano, esta teoría deontológica que ahondamos un poco más para comprender cómo desde la teoría kantiana asociamos en este caso la idea de los derechos humanos y asociamos esta idea de comprender
que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser personas, tenemos esta facultad cognitiva, esta facultad de pensamiento, tenemos esta posibilidad de lograr la autonomía y adquirimos estos derechos humanos, ¿no? Que van desde derechos civiles y políticos, libertad de tránsito o elegir a nuestros representantes, hasta el derecho de autodeterminación física, que es clave para decir, este es mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo y entonces yo soy quien decido si acepto o no una intervención quirúrgica, si acepto o no una traqueotomía, si es que existe la posibilidad de que lo diga, si decido interrumpir o no mi embarazo, ¿sí? Entonces, bajo estas situaciones, pues en esta historia de los derechos humanos, pues se construye también esta idea de persona que se ha ampliado y que trascendemos de esta ética no antropocéntrica, ¿sí? O de esta ética antropocéntrica, abrimos si hablamos la extendemos si hablamos de la ética zoocéntrica y la ética ecoética o la ética ambiental, ¿sí? En ese sentido, otro de los conceptos que también debemos tomar en cuenta es el de la dignidad. Y la palabra dignidad también es un constructo, en este caso de la filosofía. Si la dignidad es inherente a la naturaleza humana. Pico de la Mirándola decía que esta facultad que tenemos de libre albedrío, ¿sí? O libre arbitrio, que tenemos en este caso la libertad, nos permite en este caso reflexionar sobre dos cosas, que cualquiera de nosotros, como especie, como ser humano, tenemos la posibilidad de ser lo máximo o lo peor que puede existir en nuestra vida. Podemos ser como los ángeles o podemos ser la mayor bestia posible. Y nosotros, dependiendo del ejercicio que hagamos de nuestra libertad, nosotros decidimos si nuestras acciones van en perjuicio, en daño hacia los otros, o que tiene que ver con ayudar a los otros o hacer mejor nuestra relación con los otros. Sí, entonces, esta definición de la libertad, de la dignidad, que es muy bonita con Pico de la Mirándola, cuando nosotros la actualizamos a partir de lo que nos dice Kant, lo que nos permite ligarlo con estas teorías éticas que les he dicho que estábamos viendo en este momento, era en este caso de que somos fines en sí mismos, los animales son fines en sí mismos, el medio ambiente es también un fin en sí mismo, y entonces esto nos permite, pues en este caso, conocer nuestra forma de ser en el mundo, ¿no? Esta introducción de hablar de la ética del cuidado y de hablar también sobre el personalismo, ¿sí? Nos lleva a darnos cuenta de la ampliación de nuestra esfera moral y que no solamente tenemos en este caso que preocuparnos por nosotros, por los nuestros, sino que también hay que preocuparnos por la alteridad, entiendas esto el medio ambiente o entiendas a los animales. La dignidad como tal la entendemos como es algo que es fruto de la razón, que supone la autonomía del ser humano, es decir, que el hombre es capaz de regularse bajo sus propias normas y que esto supone una gran responsabilidad de nosotros, porque nos podemos en este caso conectar con los otros y en este caso este es el tránsito de la heteronomía a la autonomía. De esta forma, cuando hablamos en este caso de la dignidad, estamos hablando de que así como la persona tiene un valor intrínseco, la dignidad nos recuerda este valor intrínseco, esta finalidad, este fin en sí mismo que tiene, y que todo ser humano es merecedora de ese respeto y es acreedora de estos derechos humanos y jamás los pierde. En este sentido, volviendo a una de las preguntas que se habían hecho en el chat, era, pues, ¿qué pasa con las personas que son los violentadores, que son los agresores, que son las víctimas? ¿Estas personas pierden la dignidad? No, porque siguen siendo personas, porque siguen siendo sujetos que son merecedores también de un valor, aunque hayan transgredido de una forma muy fea, en este caso, la ley, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en un tema de la bioética sobre la pena de muerte, justo uno de los límites que se pone para legitimar o no la pena capital está en este caso qué acción tendría que hacer una persona para que en este caso nosotros digamos que la transgredió y entonces legitimamos una inyección letal o legitimamos una pena capital para matar a esta persona que transgredió en este caso los límites. Sí, hay un texto de Alejandro Tomasini que lo que está diciendo es que hay ciertas acciones, ciertas situaciones en las cuales se pierde este carácter convencional de persona y que entonces se legitima la pena de muerte, ¿no? Pero habrá otros lugares en los cuales pues no es todavía todo un problemota hacer esto, ¿no? Con todo esto, ¿qué les quiero ir diciendo para ir cerrando en este caso la charla del día de hoy? Pues es en este caso que las nociones que vimos el día de hoy van a ir apareciendo a lo largo de las siguientes sesiones de la cátedra. Reflexionar sobre nuestra dignidad como especie, como seres humanos, no nos legitima, ni nos garantiza, ni justifica que estemos por encima de las otras especies. Más bien, el hecho de que nosotros sepamos que tenemos esta facultad de razonamiento, que nosotros tenemos este raciocinio y que nos damos cuenta de este carácter que tiene nuestra dignidad y que tiene nuestra persona, nos tendría que llevar a pensar cuáles son nuestras acciones éticas, sociales, legales, con los seres más vulnerables. Entiéndase, en este caso, con alguna persona que tenga algún tipo de enfermedad. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en cuáles son nuestras obligaciones en esta época de contingencia sanitaria con un adulto mayor que no ha adquirido, en este caso, una vacuna o que no ha recibido la vacuna. ¿Sí? Cuáles son nuestras obligaciones morales hacia nuestros padres, hacia las personas que tengan alguna comorbilidad, qué es en este caso lo que tenemos que hacer para mejorar esta situación, cuál es nuestra relación con el medio ambiente, ¿sí? Porque a lo mejor lo que estamos viendo es que hay cierta sanación en nuestro hábitat, en nuestro ecosistema, pero en nuestras relaciones humanas, pues lo que está pasando es el incremento de violencia doméstica o intrafamiliar. Entonces hay que ir ponderando, hay que ir pensando estas cosas. Darnos cuenta que el reconocer nuestra vulnerabilidad antropológica y saber que somos finitos, ¿sí? Nos lleva en este caso a tomar consideraciones a favor de nuestra calidad de vida, a reflexionar acerca de cómo yo puedo, entendiendo mi vulnerabilidad, ¿sí? Entendiendo en este caso mis limitaciones, preservar mi vida sin generar un daño a terceras personas o al ecosistema. O sabiendo que en este caso tengo ciertas limitaciones y tengo ciertos problemas que tenemos en la sociedad, de qué forma nosotros podemos apoyar a las personas bajo esta ética del cuidado con Kohlberg, que les había mencionado en alguna de las diapositivas anteriores. Nosotros podemos reflexionar sobre nuestro papel que tenemos, ¿sí? En este sentido, hablar sobre la dignidad, ¿sí? Hablar sobre esta cuestión de persona no nos legitima como una especie por encima de las otras, sino que más bien nos compromete a hacer algo o a hacer muchas acciones a favor de las especies más vulnerables. Estos vulnerables, estos otros, estas alteridades, serán en este caso los animales no humanos, serán los ecosistemas y veremos en este caso estos problemas, ¿no? Y bien, ¿qué hacer ante todo lo anteriormente dicho? Pues aquí viene la vigencia y sentido de la biótica en nuestros días, que iremos viendo a lo largo de las siguientes exposiciones. Vamos a ir contestando algunas dudas. Muchas veces sucede que cuando ya es el final todos empiezan a salirse. Antes de que se empiecen a salir, queremos indicarles que la próxima semana no tendremos charla en la Cátedra Universitaria de Biótica porque tenemos otro día feriado en México por la cuestión de Semana Santa. Entonces, para los que se van a empezar a conectar, nos vemos de hoy en 15. El siguiente tema va a ser sobre biopolítica y biótica social para terminar de ver este entramado bioticista y empezar ya a reflexionar sobre problemas particulares de biótica. En el registro de asistencia que está en el comentario fijado, llenen el formulario y el día de mañana les llegará una invitación para el seminario de interrupción voluntaria del embarazo.
IBE, que tenemos este miércoles a las 5 de la tarde por este medio, y también les llegará la liga de acceso para que tanto esta presentación como los textos que me fueron solicitando, yo los vaya subiendo y ustedes puedan recuperar y puedan tener este repositorio virtual. A las personas que se van a ir saliendo, pues gracias por su atención. A los que todavía continúan, pues voy leyendo las preguntas y trataré de contestar de una manera en conjunto. Entonces, de acuerdo a los últimos comentarios, bueno, agradezco las felicitaciones y comentarios. Bueno, es que como se fue el internet no tengo todas las preguntas, pero bueno, creo que la mayor parte de las preguntas de alguna forma ya fueron contestadas. Sobre, nada más para no dejarlo así, Arturo Hernández dice: pienso que la legitimidad de la pena de muerte será de acuerdo con la moral de cada sociedad y la bioética debería cuestionar siempre si esa moralidad es correcta o no. Efectivamente, Arturo, la bioética tiene este carácter de ser reflexiva y de ser metacrítica. En ese sentido, si nosotros reflexionamos sobre los pros y contras que tiene la pena capital o que tiene la pena de muerte, veremos que no ha sido aprobado justo porque hay toda una serie de problemas detrás de esto, como el derecho a la vida, que es uno de los derechos que se tutela y protege desde la Declaración de los Derechos Humanos y muchas constituciones, de que a lo mejor este tipo de argumento de que se economiza, en este caso con una inyección letal, en lugar de estar manteniendo de por vida una persona privada de su libertad, pues es un argumento que pudiera ser en este caso débil, porque se ha demostrado pues que las prisiones y las cárceles pues no necesariamente modifican el comportamiento de las personas, o en este caso se convierten en sanciones ejemplares. Efectivamente, hay muchos temas de bioética, legalización de la marihuana con fines medicinales, industria farmacéutica, ética ambiental, pena de muerte, biotecnología, CRISPR-Cas9, etcétera, que algunos de estos iremos viendo en las siguientes sesiones, y en cada uno de ellos pues se parten de los principios de bioética y estas cosas para tener un argumento y no reflexionar solamente en eso. Pero efectivamente, como dices, Arturo, es necesario retomar las posturas sociales, antropológicas, que están en cada cultura y que legitiman de alguna forma cierto proceder y ciertas acciones. Ya será en este caso la bioética, mediante esta interdisciplina y esta cuestión de la laicidad, las que buscarán en este caso decir qué tan correcto es o no, y en este caso abonar en la discusión para mejorar esta situación. A las personas que han agradecido, pues agradezco los comentarios y felicitaciones. El bien empieza por uno mismo, sí, Patricia Correa, pero en este espíritu tojolabal que quise compartir, también empieza con los otros. Es con la finalidad de hacer algo por los otros, o algo por ese otro. Sí, evidentemente es por uno mismo, pero con esta resonancia o significación social. Rosa María López Martínez. El sentido de competencia que se nos ha inculcado desde pequeños, sacar mejores calificaciones, siempre obtener la mejor parte de todas las cosas, eso nos ha hecho perder la empatía y nos ha deshumanizado. Insensibles, la poca empatía con los demás. Sí, justo esto es lo que trata de la bioética, al retomar la cuestión de la dignidad y la cuestión, en este caso, de la vulnerabilidad, lo que busca es promover esta empatía y darnos cuenta de que en el rostro, como se decía en la cita de Levinas, en el rostro del otro está el rostro de cada uno de nosotros, que nos obliga en este caso a hacer algo por los otros y no esperar a que sea alguien de los nuestros el que sea afectado para levantarnos en contra del mal gobierno, sino que en este caso es una exigencia moral hacer algo por los otros, hacer algo por los que sufren, y si está en nuestra posición para nuestro granito de arena, mal haríamos en no hacer nada y quedarnos cruzados de brazos por esta actitud de compromiso, ¿no? Y finalmente, a Volke DS, sin duda alguna dice, todo cambio debe empezarse por uno mismo y para ello el conocimiento que nos comparte
y las reflexiones serán de ayuda para entender nuestro entorno y nuestro contexto. Bueno, pues agradezco a nombre del programa universitario de bioética a Lisette Villafán, a Andrea García Roa, quienes son las personas que hacen el diseño, las plantillas y todo esto, personas que trabajan en el PUB y que no ven a lo mejor en cámaras, pero que sin ellas no sería posible hacer esto, al igual que a nuestro community manager, David Cifuentes, quien es el que está respondiendo en redes sociales, y a petición de David los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Instagram, Twitter y Facebook, para que sean nuestras redes y en nuestra página de bioética.unam.mx, y agradecer a Francisco Hernández, esta mano que me hace la cuna detrás de todas las transmisiones y que hace posible todo esto y que pone las pantallas de emergencia cuando los ponentes como servidor se nos cae, en este caso la red. Muchísimas gracias, buenas tardes a cada una y uno de ustedes, que ustedes y sus familias estén bien, nos vemos en 15 días y esperemos que estas nociones y estos conocimientos que vemos el día de hoy los hagan pensar y los hagan resonar y resignificar nuestra existencia con nosotros. Buenas tardes. Gracias.